Hola a todos, les saluda su hermano en Cristo aquí, Ramón Elizondo, esperando que estén recibiendo un año nuevo con muchos favores y bendiciones de Dios. Ahora vamos a tener el episodio Las llaves del cielo. En este episodio vamos a investigar a quién Jesús le entregó las llaves del cielo para que pudiera hacer, elaborar, añadir, atar, etc. O sea, dictar de manera partidista y cristiana cosas relacionadas con Dios. Antes de empezar, yo voy a recordarles una enseñanza, una lección académica de mundo, y se trata de cómo un país gana su soberanía. Cuando de recién un país alcanza su independencia, ganan su soberanía porque fue ganada a base de sangre, a base de batallas, de guerra para ganar su territorio. En ese momento se hace una soberanía. Soberanía quiere decir que son un conjunto de territorio ganado a esfuerzo y a pulmón y a sangre, porque hay batallas y hay guerras para ganar territorio, y eso es soberanía. Ya son dignos de ser dueños de ese territorio, y todos los países tienen una independencia que celebran en cierto tiempo cada año. Entonces, cuando se gana una soberanía, inmediatamente los líderes encargados en haber ganado este territorio empiezan a dictar y a ordenar reglas en un libro que se llama la Constitución de México, por ejemplo, de Guatemala, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Honduras, de El Salvador, qué sé yo. Y en ese libro escriben todos estos líderes poderes, leyes, decretos, reglas y ordenanzas para el que va llegando de presidente. Cuando ya este presidente acaba su mandato y sale, luego llega otro a base de votos por el pueblo, ¿correcto? Siempre y cuando estemos hablando de un país democrático, porque si vamos a hablar de un país comunista o un país donde hay una dictadura, el pueblo no tiene voz ni voto para votar. Pero en un país que presume tener democracia, aunque la mayoría de los países que presumen tener democracia son un conjunto de países hipócritas, porque no necesariamente tienen democracia, sino más bien tienen una dictadura disfrazada de democracia. Pero en fin, no vamos a hablar de política aquí en este episodio de Dios, no, son cosas relacionadas a Dios, pero les tengo que enseñar esta enseñanza académica para que puedan entender el siguiente episodio. Por eso, porque hay personas que si no saben cómo un país gana una soberanía, van a andar por el mundo confundidos con este episodio, con esto que yo les voy a enseñar en este episodio. Entonces, ya sabemos que en la Constitución están las reglas que se dieron. Cada presidente que va llegando se convierte en el sucesor del que acaba de salir, o tal vez murió durante la presidencia, se convierte en el sucesor del que murió o del que acaba de salir. Se llaman sucesores. En las mismas escrituras de esta Constitución establece que el nuevo presidente que va llegando tiene los mismos poderes y facultades que están escritas en este libro que se llama la Constitución. Tienen el mismo mandato y el mismo poder que se le escribió al primer presidente cuando se gana la soberanía de este país. Por lo tanto, tienen el mismo privilegio y el mismo poder que se le dio por los líderes que iniciaron por primera vez esta Constitución. Y los que van llegando son sucesores, que reemplazan al que se va saliendo, al que acaba de cumplir su mandato. Es así como funciona una sucesión a nivel de liderazgo, de presidencia, llámale como tú le quieras llamar. Entonces, una vez más, cuando se gana la independencia de un país, se abre una soberanía, que ya somos dueños de un territorio, se realiza, se construye y se dicta y se narra y se escribe unas reglas, leyes en un libro que se llama la Constitución, y se le dan los poderes al primer presidente y sucesivamente a los que van reemplazando a ese presidente que va saliendo, que se les va a llamar sucesor de fulano. Por ejemplo, el sucesor de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no sabemos quién va a ser, porque no sabemos quién vaya a querer tomar su puesto. Pero Donald Trump se convirtió en el sucesor de Joe Biden, el presidente que salió apenas. Entonces Donald Trump es sucesor de Joe Biden, porque Joe Biden sale y Donald Trump se convierte en sucesor. Tan fácil como contar 1 más 1 igual a 2. Muy bien, pues vamos a echar a andar este episodio. Entonces, las llaves del cielo se le entregan a un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, y es a uno de los apóstoles de Jesucristo. El mismo Jesucristo lo deja como líder de su iglesia que va a edificar sobre su cabeza, porque él sabe que tiene que ascender al cielo, y
tiene que dejar al mando a alguien que siga representando la buena noticia, que quiere decir evangelio, que siga esparciendo la palabra y lleve toda esa palabra a los rincones del planeta, como se los he mostrado bíblicamente en episodios anteriores, cuando Jesús les dijo, vayan y predíquenle a todo mundo, ¿ok? Entonces, Él tiene que nombrar a un líder para que sea esa cabeza que representa la voluntad de Jesucristo. Y eso lo hizo aquí en Mateo 16. Esto también está en otro de los evangelios, pero yo estoy usando ahorita Mateo 16. Ustedes pueden irse a leer todo el capítulo 16, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a ir directamente a leer las Sagradas Escrituras del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, empezando del versículo 13 hasta el 19. Muy bien, y dice así: Jesús se fue a la región de Césarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron sus discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, que significa piedra, ¿verdad? Por eso Jesús le buscó ese nombre, porque él quiere edificar su iglesia en una piedra. Una vez más, repito esa parte. Jesús le dice, y ahora yo te digo, ahí le está cambiando ya el nombre de Simón a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le sigue diciendo, los poderes de Satanás jamás la podrán tumbar, vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ven? Ahí le está diciendo a Pedro que lo está escogiendo como cabeza de su iglesia. En ti voy a edificar mi iglesia. Ahí les acabo de comprobar que Jesús lo está nombrando como líder de la iglesia. Tú serás mi líder y en ti, sobre esta roca, o sea, sobre este nombre de Pedro que te acabo de poner, en ti, en esta roca que es sólida y no se tumba, no se quebra, no se desmorona, voy a edificar mi iglesia. Las fuerzas de Satanás del infierno no van a poder tumbarla jamás. Ahí le está diciendo que jamás. O sea que esa iglesia va a durar hasta la consumación de los siglos, porque esta vida se va a acabar obviamente. De antemano, Jesús ya sabe que Pedro no va a durar toda la vida tampoco. Nosotros no somos niños que acabamos de nacer y tenemos 2 años para no entender que la lógica de lo que le está diciendo ahí Jesús a Pedro es tan sencillo como contar 1 más 1 son 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que le está diciendo que su iglesia que está edificando sobre él, las fuerzas desde el infierno no van a poder tumbarla jamás. Va a estar de pie hasta siempre. De antemano se sabe que Pedro no va a durar toda la vida. Entonces, lo más lógico es que alguien más va a tomar la posición de Pedro. Va a convertirse alguien más en el sucesor de Pedro. Por eso les acabo de enseñar esa clase académica de mundo al principio del episodio de cómo funciona la soberanía de un país, porque la palabra clave aquí en este episodio es sucesor. Era necesario que yo les explicara eso para que entiendan a Mateo 16.
Y por ende, la matemática es sencilla de entender que alguien va a tener que suplantar a Pedro cuando él parta de este mundo, porque la calaca va a venir por él. Sencillo. Jesús no le tenía que decir, pero como tú vas a durar poquitos años de vida, luego va a venir otro y otro y otro y otro, y se va a llamar fulano y se va a llamar sutano y se va a reemplazar y luego se va a salir uno. Entonces, por eso, damas y caballeros, hermanos y hermanas, entiendan bien la palabra que le dijo Jesús a Pedro. Todo lo que ates, Pedro, todo, son 4 letras nada más. Todo, 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 todo. ¿Qué no entienden de esa palabra? Todo lo que ates, Pedro, quedará atado en el cielo. O sea, allá nosotros, mi Padre, yo y el Espíritu Santo, vamos a estar de acuerdo. Todo lo que tú ates, ¿qué quiere decir ates? Amarrar, legislar, dictar, escribir. Todo lo que tú digas, ates, pues obviamente en relación con las cosas de Dios, nosotros allá vamos a estar de acuerdo. Eso es lo que está queriendo decir todo ese pasaje. Entonces, si Pedro después dijo, bueno, ya es hora de ir nombrando a alguien más que me reemplazca, ¿qué está haciendo Pedro ahí? Atando cosas en relación con Dios. Y como Jesús le dijo a Pedro y le dio ese poder, si él dijo, ahora tú fulano vas a ser mi suplente cuando yo parta, y tal vez el otro suplente que vino más adelante, y lo más seguro que así sucedió, tiene el mismo poder, como se los acabo de confirmar en la clase académica de mundo que les di al principio de este episodio. Lo mismo Mateo 16. Todo, Pedro, lo que ates quedará atado en el cielo. Y si desatas algo, también nosotros allá lo aceptamos. Así de sencilla, la matemática es sencilla. No hay mucho aquí que estarse quebrando la cabeza para andar por el mundo diciendo que Pedro y sus apóstoles murieron y que no hay sucesores de nada y que no sé qué. He escuchado tanta ignorancia de mucha gente. Muchos dicen que cómo es posible de que Pedro es el que está representando a la iglesia de Jesucristo, que son los papas ahora, si fue el que lo negó 3 veces. No puede ser posible que un pecador que niegue a Jesucristo lo esté representando. Cuando yo escucho esos argumentos de muchas personas religiosas, siento una gran pena. Digo, estos jamás han leído la Biblia. ¿Dónde en la Biblia hay un santo impecable? ¿Dónde? Solamente un hombre que a la misma vez es divino y se llama Jesucristo. Y solamente una mujer que solamente nació humana, no divina. Se hizo divina después, pero humana nació y se llama la Virgen María. Son las únicas 2 personas santas, puras, intachables de pecado. Todos nosotros, empezando por mí, yo soy el más pecador de todo el planeta. ¿Sale? Yo soy, ustedes son mejores que yo, ustedes son más santos que yo, ¿ok? Para que nadie se enoje, considérenme a mí el más pecador de todo el planeta, pero así mi Dios me ha escogido para pasarles la palabra de Jesucristo. Lo mismo cuando ustedes, si ustedes estudiaran la Biblia, fueran a cursos bíblicos, a retiros y todo lo que se hace para poder llegar a este punto donde yo estoy, entendieran las cosas y no estuvieran diciendo semejantes mentiras acerca de lo que es de Dios. Porque hay que saber que en la Biblia ningún personaje de los héroes que Dios escogió fue santo. Todos le fallaron, todos cometieron pecado. En su mayoría se arrepintieron, Dios los perdona. Así es como funcionan las cosas. No esperen que un predicador sea un santo, eso jamás. Entiendan y aprendan, por favor, ¿verdad, hermanos? Con todo el amor de mi corazón yo se los digo, para que aprendan. Entonces, ¿a Jesús le importó que Pedro lo negara? Claro que no le importó. Cuando Jesús resucitó después de la crucifixión, se les estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días. En la tercera ocasión que se les aparece, estaban 7 de sus discípulos cerca del mar de Tiberías, donde esa vez sacaron 153 pescados, gracias a que Jesús llegó y les dio mucha fe y los fortaleció con la fe para que sacaran. Ya tenían todo el día ahí, no sacaban nada a los pobres, les faltaba fe. Y eso está en Juan 21. Ahí Jesús,
cuando resucita y se les aparece esa vez y mira a Pedro, Jesús no le reclamó nada a Pedro. Más bien le ordenó que pastoreara a sus ovejas, o sea, a nosotros, que nos evangelizara. No lo destituyó de su cargo que le había dado el Mateo 16 para nada. Y ni siquiera Pedro vino y le dijo, Señor, perdóname por haberte negado. No le dijo, estaba temeroso, se sentía indigno Pedro de irle a pedir hasta el perdón a Jesús. Y Jesús, sin embargo, tampoco le reclamó nada. Más bien, le siguió diciendo, no hay problema, Pedro, tú sigues siendo mi líder. Y aquí en Juan 21 les voy a comprobar que Jesús no tomó en cuenta la fragilidad de Pedro porque él reconoce que nuestra naturaleza mundana está fracasada y caída por culpa del pecado. Somos débiles, no somos fuertes. Muchos nos creemos muy fuertes y que yo soy el jefe y que yo soy la mejor que todas, pero no somos nada comparado con Jesús para nada. Ni a las plantillas de sus pies nos merecemos llegar, para nada. Y nunca vamos a llegarle a ese grado de Jesús, jamás. Entonces, yo les voy a leer aquí en San Juan 21, del 15 al 19. ¿Okay? Donde Jesús llega y comparte estos pescados, estaban haciendo de comer, fue la tercera vez que se les aparece después de ser resucitado, y ahí no toma en cuenta lo que Pedro le negó 3 veces, no se lo toma en cuenta, más bien le ordena que siga, él indirectamente o directamente, ustedes van a comprobar con la lectura que yo les voy a dar, le sigue diciendo, tú eres el líder de mi iglesia, pastorea a mi gente, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer San Juan 21 del 15 al 19. Cuando terminaron de comer esos pescados, obviamente, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Quiénes son esos corderos? Nosotros. Porque ahora nosotros vamos a tener que sacrificarnos para poder llegar al cielo por medio de Jesucristo. Tenemos que hacer sacrificios para poder ganarnos ese cielo. Algún día yo les voy a traer un episodio de cómo funciona el perdón y todo eso para entender mejor lo que yo les acabo de decir. Entonces, y luego le dijo una segunda vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Esas ovejas somos nosotros. Nosotros ahora somos el rebaño de Jesucristo porque Él nos compró con su sangre en la cruz. Por lo tanto, le pertenecemos a su rebaño y por eso somos sus ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro le preguntó, ¿me quieres? Y Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. O sea, que nos apaciente a nosotros, que nos dé tranquilidad, que nos dé ese mensaje de fe, ese mensaje de salvación para poder llegar a Jesucristo y ser salvos por Él. Y luego sigue diciendo la Escritura, en verdad, le dijo Jesús a Pedro, en verdad cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús le dijo esto a Pedro para que él comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió Jesús, sígueme. En esta última parte de este pasaje le está diciendo Jesús a Pedro en forma de profecía que él va a morir crucificado. Y ya de antemano nosotros sabemos que Pedro murió crucificado boca abajo. Él no quería ser crucificado igual que Jesús porque no se merecía tener el mismo papel de Jesús, porque todos somos indignos para estar en la presencia de Jesús. También conocemos que su hermano Andrés, si no me equivoco, murió crucificado pero en una forma de X. Entonces, ya sabemos que Jesús no le importó que Pedro lo haya negado. Cuando resucitó, vino, se les aparece ahí por tercera, en una de esas veces que era la tercera vez, y le dijo, sigue apacentando a mis ovejas, tú sigues siendo líder, básicamente fue lo que le dijo. Porque Jesús ya sabía de antemano que Pedro lo iba a negar, hasta de hecho le dijo antes de ser crucificado, ya sabía Jesús que lo iba a negar y no hubo problemas. Y eso se los voy a comprobar aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, del versículo 26 al 31.
Y este pasaje es antes de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús le está comprobando a Pedro que lo va a negar. Y Pedro, sin embargo, le dice: ¿cómo crees que te voy a negar? Yo contigo voy hasta el fin del mundo y doy hasta mi vida. Vamos a leer el Evangelio, todos juntos. Marcos, capítulo 14, versículo 26 al 31. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los Olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo, ¿verdad? Ahí les compruebo de que pues falló Pedro. A la mera hora de ver la realidad, se fue para atrás, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo temor. Muy bien. Vamos a comprobar la sucesión de Pedro, porque hay personas, hay diferentes religiones que dicen que no hay ninguna sucesión, que Pedro y los apóstoles murieron y que hubo muchos años sin papa y que no sé qué, y que no debe de haber ninguna sucesión. Entonces, ¿quiere decir que Jesús se equivocó? Porque lo que andan diciendo indirectamente, así como están argumentando las cosas, están diciendo que Jesús se equivocó. Jesús dijo bien claro, se los acabo de leer en la Biblia: y esta iglesia que voy a edificar sobre ti, Pedro, va a permanecer hasta siempre. Nombró a un líder, y ese líder en ninguna otra religión está más que en la religión católica. Y luego muchos se ponen a decir: pues ni tampoco está la palabra católica, ni tampoco está el rosario, la palabra, ni el escapulario, ni el arcángel. El siguiente episodio que voy a hacer yo, que va a salir a finales de enero, se titula: no está en la Biblia, no creo. Les voy a comprobar que están totalmente equivocados en la Biblia. Yo sé que a veces voy a caer mal porque a la gente no le gusta que le descubran que están equivocados en algo. Ay, este ya me descubrió, es cierto, pero no lo quieren aceptar. Hay personas que tienen mucho orgullo y el orgullo no entra al cielo. Si se mueren hoy, olvídense de gloria, no van a la gloria. Porque ese tipo de caracteres se llama orgullo. Tienes que llegar con la mayor santidad posible. Entonces, yo les voy a comprobar que sí hubo papa, sí hubo sucesor, por lo menos en cuanto Pedro muere. Aunque Pedro murió crucificado en Roma alrededor del 67 después de Cristo, durante el mandato del emperador Nerón, no quiere decir que no dejó un sucesor. Ustedes saben que yo soy periodista y como miembro del cuarto poder, que es la prensa de nuestra sociedad, tengo pues facultades para hacer investigaciones. Y también ustedes no necesitan ser periodistas, pueden investigar y van a concluir con lo mismo que yo voy a decir. Toda la investigación que yo hice a nivel periodística está mezclada y está relacionada con las Sagradas Escrituras, especialmente San Pablo, que viene siendo el 14º apóstol de Jesucristo, menciona más bien en una de las cartas de San Pablo, en este caso a una carta a Timoteo, ahí menciona San Pablo a un mentado Lino, que era colaborador de San Pablo, o sea, como discípulo de San Pablo en la misión que Jesús le encomendó a San Pablo a llevar, ¿verdad? Cuando lo tumbó del caballo. Un día voy a hablar de la historia de este San Pablo, la conversión más. Ustedes no se van a imaginar una conversión hermosa, qué bárbaro. Pero ahí está mencionado, de hecho las Sagradas Escrituras mencionan por lo menos a 3 de los casi primeros papas que existieron al principio de estas comunidades cristianas, como se llamaban, después de la ascensión de Jesucristo. Y la Biblia menciona por lo menos a 3 de los que conocemos que fueron de los primeros papas. Entonces, aunque Pedro murió crucificado en Roma alrededor del año 67 bajo el mandato del emperador Nerón, no quiere decir que no haya un sucesor. Yo eso los voy a comprobar con matemáticas. Así es de que saquen una pluma y un papel para que no anden por el mundo ahí diciendo cosas que no son ciertas. San Lino, que en latín se llama Linus. Linus como si fuera el sistema operativo de las computadoras, como por ejemplo Windows, Linux, Mac, que es la de la manzana, ¿verdad? Y fue el segundo papa de la Iglesia Católica, sucesor de San Pedro.
Sabemos por cuestiones históricas, no necesariamente bíblicas, que Pedro, o sea, San Pedro, el líder de la iglesia, el apóstol de Jesucristo, San Pedro, murió alrededor del año 64 y 67. En ese año más o menos murió Pedro. Del 64 al 67, las mayorías de las historias están diciendo ahí que entre esos 3 años murió crucificado boca abajo. Entonces, San Lino tomó el cargo de episcopado. Fíjense muy bien, escriban esta palabra, episcopado. ¿Qué quiere decir episcopado? Conjunto de obispos de un país o de toda una iglesia. Episcopado es lo que quiere decir, es conjunto de obispos de un país o de toda una iglesia, líder de toda una congregación religiosa. ¿Qué es lo que hace el Papa en el Vaticano? Líder de toda una congregación religiosa. Al principio recomiendan a este Lino al papel de episcopado. ¿Ok? Entonces, aquí está lo siguiente para que ustedes entiendan lo que yo les voy a decir. Entonces, San Lino fue el segundo papa, sucesor de San Pedro. Él tomó el cargo del año 67 al 76 después de Cristo. Una vez más, él tomó el cargo dentro de esta sección de episcopado, siendo un líder de una congregación religiosa ya grande. Tomó ese cargo en el año 67 hasta el 76. Les acabo de decir que Pedro murió entre el 64 y 67. Muchos dicen que 67, pero hay otros que está entre 64 y 67. Entonces, exactamente fue cuando este Lino toma el cargo como ese líder de una congregación religiosa llamado episcopado, ¿verdad? Así se llama este tipo de eventos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este fue un líder clave en la iglesia primitiva y mencionado en la Biblia por el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 4:21, cuando Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice que fulano, sutano, mangano y Lino le mandan saludar. Lino era un colaborador de Pablo, como se los acabo de decir anteriormente, o sea, discípulo. Y este Lino estableció las reglas litúrgicas como el uso de velo para las mujeres y organizó la jerarquía eclesiástica en tiempos de persecución romana, siendo enterrado cerca de San Pedro. San Pedro se dice que está enterrado allá por el Vaticano. Ahora voy a hablar de San Irineo de Lyon. Era un obispo teólogo. Teología quiere decir la ciencia que estudia todas las cosas relacionadas con Dios, teología. Y si alguien está estudiando eso, se le considera un teólogo. Si alguien como yo está estudiando las cosas de Dios, la Biblia y todo eso, se le considera a esta persona un teólogo. Por lo tanto, soy un teólogo. Tal vez muy pequeño, no soy ¡ay, qué bárbaro! Pero no dejo de ser teólogo. Eso es lo que se le llama a las personas que estudian las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, San Irineo de Lyon fue obispo y teólogo y padre de la iglesia primitiva. Confirmó, ¿ok? San Irineo de Lyon confirmó que el Lino mencionado en la Biblia es el mismo Papa Lino. O sea, el que reemplazó a Pedro, el primero que reemplaza a Pedro. Y aquí está diciendo San Irineo, cuando ustedes van y buscan toda esta información, van a encontrarse con lo mismo que yo les estoy diciendo a nivel histórico. Esto no está en la Biblia, pero es a nivel histórico y tiene que uno creer. Porque si no, entonces no estuviera diciendo esas cosas en todas las investigaciones que uno hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Después, él escribió, San Irineo, escribió lo siguiente: después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieran echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma. Acuérdense que Jesús usó a Pedro para edificar su iglesia, y aquí este santo Irineo de Lyon está confirmando que estos bienaventurados Pedro y Pablo, después de que echaron esos fundamentos para edificar la iglesia en Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino. Una vez más, San Irineo está diciendo que los apóstoles Pedro y Pablo encomendaron el servicio del episcopado a Lino.
que él fuera el líder de una congregación religiosa, la cual ya estaba creciendo y naciendo en los primeros años después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Aquí lo está confirmando San Irineo. Ahorita vamos a ver quién es San Irineo, cuándo nació, cuándo murió. No se preocupen, yo les voy a traer la matemática exacta. Entonces, Lino está mencionado, como les digo, en la carta de Pablo a Timoteo. Ahora, San Irineo nació en el año 130 después de Cristo y muere alrededor del año 202. Esa fue la vida de San Irineo. San Lino, el que fue el primer sucesor de Pedro, que fue el primer papa, él muere en el 76, ahí acaba su papado, por decirlo así, su episcopado, porque él muere en el 76, pero imagínense, San Irineo nace en el 130, nada que ver. Cuando nace San Irineo, Lino, ese papa, ya había muerto 60 años antes. Entonces, ¿cómo lo estoy relacionando? No hay relación, no se preocupen, ahorita les voy a traer la relación para que vean que la matemática de Dios es tan perfecta. Entonces aquí vemos que no hay ninguna relación de este mentado San Irineo del León con San Lino, porque San Irineo nació en el 130 y Lino muere en el 76. ¿Cómo Lino le iba a decir a San Irineo? No se puede. Entonces, Ramón, compruébame lo que estás diciendo. No está haciendo sentido tu matemática, ¿ok? Hasta ahorita no está haciendo sentido mi matemática, pero ahorita les voy a traer el sentido. Agárrense. Muy bien. Ahora, San Irineo fue discípulo de Policarpo, un obispo y mártir cristiano del siglo II. ¿Qué es mártir? Mártir es aquel que muere a causa de Jesucristo por llevar su evangelio. Se les llama mártires, mueren a causa de Jesucristo. El primer mártir se considera Juan el Bautista, su primo, porque le cortan la cabeza por decirle sus verdades en la cara al mentado rey Herodes. Mártir es lo que quiere decir. Entonces, una vez más, San Irineo fue discípulo de Policarpo, obispo y mártir cristiano del siglo II. Allá en el país Esmirna, que actualmente se le conoce como Turquía. Su vida fue la vida de Policarpo fue entre el año 70 al 155. Cuando nace Policarpo en el 70, llega el 76 cuando muere San Lino. Era niño todavía Policarpo, no sabía nada. No puede haber una conexión todavía ahí porque un niño no es discípulo, nada. Pero aquí está diciendo que Policarpo, San Irineo fue discípulo de Policarpo, quien nació entre el año 70 y 155. Ahí nació Policarpo. Ahora, Policarpo, pongan atención y escriban las fechas. Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, el más amado por Jesucristo, y el mismo a quien Jesucristo, estando en la cruz, le encargó a la Virgen María y le dijo: Juan, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Jesucristo no iba a dejar desamparada a su madrecita. Se la encargó al discípulo más amado, y Jesús se encargó de que este discípulo Juan no fuera muerto, acribillado y asesinado. Lo más seguro que le mandó una legión de ángeles para dispersar a los enemigos, porque Juan tenía que encargarse de María. Por eso fue el único apóstol que no murió. Algún día yo les voy a traer la historia de Juan, porque es encargado de varios libros y del Apocalipsis. No se imaginan ustedes lo hermoso que a Juan se le dio. Él es el que nos está revelando lo que va a venir en el último tiempo, básicamente el autor del Apocalipsis. Pero en fin, entonces una vez más, Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol de Jesucristo. San Juan, el discípulo amado de Jesús, muere alrededor del año 100 después de Cristo. Policarpo nace en el 70 y muere en el 155. Quiere decir que cuando Juan el apóstol muere en el año 100 después de Cristo, Policarpo tenía ya más o menos 30 años. Suficientes años ya para decir y comprobar que Policarpo anduvo varios años ya como discípulo de Juan el apóstol. Entonces, Juan el apóstol
le enseña a sus discípulos, como Jesús le enseñó a sus discípulos, ahora Juan el apóstol le enseña a sus discípulos, y uno de estos es Policarpo, les dice instrucciones. Juan y todos los discípulos de Jesucristo, Mateo y luego Bartolomé, tenían de alguna otra forma conexión por medio de cartas que se mandaban unos a los otros. Entonces todos estaban como en comunicación de qué estaba pasando con sus vidas en los países que andaban predicando, y pues ellos tenían comunicación, y los discípulos de Jesús pues les pasaban información a los discípulos que traían de cómo iban creciendo las otras comunidades de los discípulos que vivieron en la vida de Jesucristo. Entonces Juan, lo más seguro y lo más lógico, Juan le comenta, les enseña y les dice a los que andaban con él, a sus discípulos, les habla de cómo está funcionando todo lo que está sucediendo con esta evangelización cristiana de Jesucristo. Y ahí mismo estaba Policarpo, y ahí Juan, de seguro, por medio de esas cartas, le llegan a Juan las noticias de que Pedro y Pablo van a elegir a una nueva persona para que, en el dado caso, ¿verdad?, de que se vaya ocupando, porque se sabe que los quieren matar a todos. Entonces, pues básicamente Juan se entera de que Pedro y Pablo andan encomendando a un mentado Lino para tomar el puesto de episcopado, ¿verdad?, que es líder de toda una congregación religiosa, lo mismo que es el Papa. Entonces, Juan le comenta a sus discípulos, y en esos discípulos estaba Policarpo. Entonces, San Irineo fue discípulo de Policarpo. Entonces, Policarpo le cuenta a San Irineo, y San Irineo es el que nos está diciendo que el mentado Lino mencionado en la Biblia es el mismo que es el Papa, porque viene toda esta información de Policarpo conocida por el mismo Juan el apóstol durante toda la vida de los apóstoles. Hay una conexión de todas maneras, aunque hay unas fechas que no concuerdan, pero aquí está todo al revés. Se los conté yo al revés porque así está la cronología, al revés. Entonces de ahí se va pasando la información y le llegan y le dicen, claro que sí, el segundo Papa, damas y caballeros, hermanos y hermanas que comparten estos episodios y este programa del Manso Cordero Podcast, les he comprobado a nivel histórico, en conjunto con textos bíblicos, que San Lino fue el que reemplazó el primer sucesor de Pedro inmediatamente casi después de su muerte. No hay ningún pretexto para andar diciendo que no hubo apóstoles, que se murieron todos y que hubo años sin nada. Están equivocados. Edúquense lo más que puedan. Y muchas gracias por haber asistido a este episodio tan hermoso y tan importante, para que entiendan que todo lo que ate en la tierra el sucesor de Pedro quedará atado en el cielo. Y si tú no crees algo que no está escrito en la Biblia, el siguiente episodio te va a hacer entender mejor las cosas, que se titula "No está en la Biblia, no creo". Pues les tengo una sorpresa. Muchas gracias, Dios Padre Todopoderoso, por haberme permitido pasar esta información a las ovejas de Jesucristo, para que se vayan educando en el mensaje que Él quiso que todos fuéramos a compartir una vez tuviéramos esa sabiduría que es dada y gracia de Dios, no es algo que nosotros nos merecemos. Espero y estos consejos y estas pruebas legítimamente establecidas en las Sagradas Escrituras sean algo que cada uno de los oyentes conserve en su corazón y aprendan y entiendan que las cosas se tienen que entender conforme tú mandaste escribir las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Amén.